las leyes de la prosperidad. Las leyes de la prosperidad. Y vamos a comenzar. Quiero comenzar diciendo que la tradición puede llevar a cualquiera a la depresión. ¿Okay? La tradición, no lo que dice la palabra, sino la tradición puede llevar a cualquiera a la depresión. Muchas personas han sido deprimidas por la tradición. Y quizá hay alguien entre nosotros que ha sido deprimido o deprimida por la tradición. La tradición te deprimió. Solo hay una forma de liberarse. La verdad, independientemente de lo que le haya enseñado los miembros de su familia o la iglesia, solo hay una fuente de verdad. Y esa es la palabra de Dios. Si has estado creyendo que los milagros no son para hoy, la sanidad no es para todos, o Dios es el autor de cualquier maldad en este mundo, incluyendo la pobreza, es hora de romper esas tradiciones y dejar que la verdad te libere para vivir la vida de abundancia, la vida de paz, la vida de gozo que Jesús murió para dar. Solo hay una forma de liberarse, y es la verdad. Jesús dijo que las tradiciones de los hombres han invalidado la palabra de Dios en Marcos 7, verso 13. Que las tradiciones de los hombres han invalidado la palabra de Dios. ¿Dijo quién? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces es hora de acabar con todos los conceptos erróneos de la palabra de Dios y aprovechar el poder de las Escrituras. Entonces comience hoy renovando su mente con estas clases que les hemos estado dando después de nosotros haber invertido más de 20 años de estudios constantes, meticulosamente, dedicándonos al estudio de la palabra de Dios para poder compartirla con otros, no según nuestra opinión, sino según la palabra de Dios, siendo bibliocéntrico, cristocéntrico, para que el resultado se vea en otros. Por eso en esta clase, en esta serie de clases, o en esta materia, como usted le quiere decir, compartiré más de 70 escrituras con ustedes que les ayudará a romper con las tradiciones. Les ruego que tomen nota y revisen las escrituras como la gente de Berea. Eso eran una gente que le enseñaban algo, lo escribían y se iban a la casa a repasar para ver si lo que habían estado aprendiendo era lo correcto, para ver si el maestro estaba correcto o estaba enseñando algo que no fuera
de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es legal. ¿Ok? Eso es legal. Es penoso que a esta altura de juego muchas personas todavía no entienden, personas con muchos años en el Evangelio, que han estado ministrando la palabra, que han estado compartiendo la palabra con cientos de gente, todavía no saben si le corresponde la prosperidad. Incluso creen que la palabra prosperidad es una palabra mala, solo porque algunas personas la mal utilizaron en el pasado y todavía la mal utilizan, haciendo cosas que no son bíblicas. Y hay personas, hay pastores que han dejado las clases porque dicen no es que se enseña prosperidad. Bueno, yo lo que no puedo hacer es crear una escuela de miseria para enseñarles miseria, porque ya el diablo les enseña eso. Yo no puedo venir a compartir con el diablo cuando lo que Dios ha enseñado a través de toda la palabra es la prosperidad en todos los aspectos de la palabra. Por tal razón, no podré enseñarles nada que no sea prosperidad. Incluso todas las materias que hemos estado dando, que yo he dado, son prosperidad. ¿Okay? Ahora lo que pasa que les estoy dando una materia bíblica del deseo del corazón de Dios, bíblicamente sobre la prosperidad. Quiero que usted, cada verso, usted lo escriba y vaya y lo analice. Puede buscar la Biblia original, puede buscar la Biblia judía, que la venden en Amazon, algunas, del idioma original, y usted se dará cuenta de lo que les estoy diciendo. Quiero comenzar diciéndoles que Dios se deleita en tu prosperidad. Y para eso quiero que busques Salmos 135, Salmos 35, verso 27. Salmos 35, verso 27. Estoy leyendo en el original hebreo que se llama Biblia Kadosh. Es una Biblia judía. También pueden compararlo, la lectura. Sé que la mayoría de ustedes tienen Reina Valera. Más adelante le vamos a hablar de algunas versiones bíblicas, porque usted no puede quedarse solo en una versión bíblica. Usted tiene que buscar versiones, lenguajes actualizados. Por ejemplo, cuando se escribió la Reina Valera, se escribió en España y se habla de vosotros sois. Si hoy usted le dice a alguien vosotros sois, quizá no lo entienda, pero si usted busca una traducción que diga ustedes son, entonces es más entendible para el lenguaje de hoy. Salmos 35, verso 27, dice así en la Biblia hebrea: pero los que se deleitan en mi justicia, griten de alegría y estén gozosos. Y digan continuamente, qué grande es Yahweh, qué grande es Jehová, qué grande es el Señor, que se deleita en el shalom de sus siervos. ¿Okay? Eso es lo que dice el Salmo. Ahora se lo voy a desglosar. Pero los que se deleitan en mi justicia, griten de alegría y estén gozosos. Y digan continuamente, qué grande es Yahweh, que se deleita en el shalom de su siervo. Ok, yo les he enseñado en varias ocasiones la connotación
de la palabra shalom. La palabra shalom tiene muchas connotaciones y todo el mundo conoce esa palabra como paz. Pero esa palabra significa prosperidad también. Y cuando habla de shalom, ya no tengo que volvérselo a decir porque les he dicho en más de 3 ocasiones lo que significa. Pero dice aquí que el Señor se deleita en el shalom de su pueblo. Recuerden que una parte del shalom es tener mucho dinero para ayudar a los que están en necesidad. Dios se deleita en la prosperidad de sus hijos. Y yo sé que usted lo cree. Pero si está luchando por aceptar la provisión de Dios, porque creer que Dios quiere que sus hijos vivan en pobreza es un sincretismo, es una creencia completamente falsa a la creencia bíblica y a las enseñanzas de Jesús. O si duda de que Dios quiera que prospere en todos los aspectos de la vida, entonces debe agarrar su Biblia. Porque necesitamos que el pueblo salga de esa tradición católica. Es una tradición que viene de la Iglesia Católica, donde se le enseñó que todo había que dárselo al Vaticano y a los sacerdotes. Por esa tradición le enseñaron a los evangélicos que tenían que hacer un voto de pobreza, darlo todo y hacer un voto de pobreza. Y eso es algo que yo viví por días. Alguien que estuvo en mi casa por un tiempo, en años pasados, que son prominentes predicadores, me expresaron que hicieron un voto de pobreza. Y créeme que ya yo lo sabía por sus condiciones. Pero gracias a Dios que quebrantaron esa maldición y hoy viven mejor. Hacer un voto de pobreza. Imagínese usted eso. Un voto de pobreza es decir, yo quiero ser pobre. Yo quiero ser pobre, yo no quiero nada. Eso es lo que se llama hacer un voto de pobreza. Y esas personas que estuvieron en mi casa hicieron un voto de pobreza. Eran unos predicadores extraordinarios, pero con un voto de pobreza al hombro, usted no puede hacer gran cosa. Porque usted necesita finanzas para poder promover el reino de Dios. Nosotros hemos invertido miles y miles y miles de dólares para nosotros poder estar enseñándoles hoy. Para consolidar las plataformas, para tener una universidad, para hacer, eso es dinero. Entonces, cuando usted viene y dice, yo hago un voto de pobreza, y otros que dicen, bueno, él enseña muy bien, pero no me gusta lo de la prosperidad. Pues está diciendo que usted todavía no le ha nacido en la luz del evangelio. No conoce la palabra. Entonces, usted está entregando su vida a la miseria y a la pobreza, lo cual no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que sus hijos estén mendigando, pasando miseria, pasando hambre, sufriendo necesidades. Agua. Si Dios quisiera eso, podríamos decir entonces que Dios es un Dios injusto. Si Dios quisiera que sus hijos estuvieran sumergidos en la miseria, entonces sería un Dios injusto. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque entonces, ¿cómo sería que nosotros tengamos un Dios que sea el dueño del oro y la plata? Todas las calles en el cielo son de oro. En el cielo no hay calle que no sea de oro fino.
que nadie ha visto, que todo el mar sea de cristal y que todos sus hijos aquí estemos mendigando en pobreza y pidiendo pesitos y diciéndole a la gente, dame $1000 y tú te vas a sanar del cáncer. Es una locura, completamente locura total. Por eso en esta hora yo quiero que nosotros analicemos la palabra. Del primer texto, que es Salmos 35, verso 27, dice que Yahweh se deleita en la prosperidad de sus siervos. Ahora, en su Biblia, Reina Valera, usted va a ver que dice, quizás Dios se deleita en la paz de sus hijos. Porque usted sabe que a los cristianos se les prohibió mencionar la palabra prosperidad. Y cuando la Biblia fue traducida, esa palabra se tradujo como paz o como tranquilidad. Pero esa palabra, de la palabra shalom en hebreo, significa prosperidad y 6, 7 cosas más. Por eso es que las riquezas de muchos de ustedes están en el vientre de Satanás, según la palabra de Dios. Recuérdense que José de la Rosa enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento de quiénes somos y lo que nos corresponde. Ahora, prosperidad tiene 5 connotaciones, o 7 o 8. Es primero tener a Dios en primer lugar. Esa es la primera parte. Venga. Tener a Dios en primer lugar. Eso es lo que significa shalom, ¿ok? Número 2 es tener buena salud. Que recuerden, primero es Dios, después usted, después su familia, después su iglesia, después su comunidad. Entonces, la palabra shalom, sus 5 connotaciones es Dios en primer lugar, usted, su familia, su iglesia, la comunidad, y tener mucha prosperidad, mucho dinero, mucha finanza. Es quizás el último, pero usted no puede dejar de tener eso. Entonces, para uno poder lograr eso, tiene que renunciar a la mediocridad que se nos fue enseñada, esa mediocridad, durante nuestros años, y que nosotros nos hemos adaptado a eso. Nos hemos adaptado y abogamos que no hay cosa mejor que ser pobre. Yo no creo eso. Yo creo que la pobreza no es de Dios. Y la Biblia dice bienaventurados los pobres, pero no es en dinero, ¿ok? Es en espíritu. Que usted tenga un espíritu amable, pero no es que usted sea pobre. Por eso es que la riqueza de ustedes, de muchos de ustedes, está en el vientre de Satanás. Lo dice Job, capítulo 20, verso 15. Dice, devoró riquezas, pero la vomitará de su vientre. La sacará Dios. Pero hay que renunciar de la pobreza. No podrás recibir su riqueza a menos que renuncies de la mentalidad de que hablar de prosperidad es un crimen capital, cuando Dios habla más de prosperidad que de la gloria y el infierno combinado. ¿Ok? Dios habla más de prosperidad, de riqueza, que de la gloria y el infierno juntos. ¿Usted lo sabía? Su Biblia está ahí. Si no quieres prosperidad, Dios como quiera
te dejará entrar al cielo. Eso no es problema. No hay problema con eso. Si no quiere riquezas, no quiere bienes, no quiere una buena casa, no quiere un buen vehículo, no quiere un bueno ganado, no hay problema. Dios te entiende. Claro, irás al cielo, pero irás como Lázaro. ¿Eh? Lázaro fue. Ahora, ¿es esa la voluntad de Dios? Que vayas como Lázaro. De ninguna manera. ¿Quién era Lázaro? Lázaro de ninguna manera debió haber terminado bajo la mesa de un hombre rico mendigando. Número uno, Lázaro era descendiente de Abraham. ¿Qué Dios le había dicho a Abraham? Dios le había dicho: en ti bendeciré tu descendencia. Entonces, un descendiente de Abraham no debería estar mendigando bajo la mesa de un rico, esperando que cayera un pedacito de pan de lo que el rico comía. Eso sucedió por falta de entender quién era él. Y puede suceder con miles de generaciones hasta que entiendan quiénes son. Vaya a Gálatas conmigo. Gálatas capítulo 3, verso 13 al 14. Escriba los textos. Oiga lo que dice el original. Una Biblia israelí. Que cuando hablamos del original debería ser el rollo. Pero es una Biblia, traducción hebrea. Dice Gálatas capítulo 3, versos 13 al 14. Dice: el Mashiach, así que decimos en inglés, Mashiach, el Mesías, dice, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. No se refiere a la Torá, se refiere a la ley. ¿Ok? Pero el significado de la palabra Torá no significa ley. Significa mandamiento. Entonces, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice: todo el que es colgado en una estaca o en un madero está bajo maldición. Por eso había que bajarlo de la cruz temprano, antes de que se acostase el sol, y lo enterraban, porque si no era así, todo el pueblo era maldito. Ahora, el verso 14 dice: y Yeshua HaMashiach hizo esto, o sea, Jesús el Mesías hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, lo primero, el Ruach. La palabra Ruach significa espíritu, el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del Padre. Porque por el Ruach entendemos. Ahora dice aquí, dice esa palabra Ruach, también hay que entender que es espíritu, pero que la palabra Ruach HaKodesh. Mi hija tiene que estar orgullosa de mí ahora. Mi hija Jackie. Estoy hablando un poquitito traduciendo un poquitito. El Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, es lo que nos hace ilimitado en la tierra y nos da acceso
a lo celestial. ¿A qué? A la prosperidad celestial. Por eso es que ya nosotros no somos malditos, sino que somos ahora benditos por medio de la bendición de Abraham. ¿Okay? ¿Qué dice el libro de Ageo, capítulo 2, verso 8? Ageo 2:8 dice, hablando el Señor Yahweh Sabaoth, dice, la plata es mía y el oro es mío, hablando Dios, dice Yahweh Sabaoth. La gloria de esta nueva casa sobrepasará de la antigua, dice Yahweh Sabaoth. Y este lugar otorgaré shalom. Dice, repiten esos dos versos 3 veces Jehová nuestro juez. ¿Qué dice? Dice, la plata es mía y el oro es mío. Okay, bueno, si la plata es mía y el oro es mío, yo se lo doy a quien me da la voluntad. Pues estoy incorrecto. Entonces dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor, dice Jehová. Dice, la gloria de esta nueva casa sobrepasará la de la antigua, dice Yahweh Sebaot. Y en este lugar otorgaré shalom, dice Jehová Sebaot, por si se te olvidó. En este lugar otorgaré shalom. Otra vez. Es shalom. Shalom es tu paz en todo el sentido de la palabra. Ahora analicemos otros versos. Vaya a Proverbios capítulo 13. Proverbio capítulo 13. Proverbio capítulo 13 dice, comenzamos en el verso 21. El mal persigue a los pecadores, mas la prosperidad sobreescogerá a los justos. Oiga, sobreescogerá. La palabra sobreescoger quiere decir que te va a bañar. Es como que estés en un río. El río te sobreescoge cuando estás dentro, porque cubre todo lo que tú quieres. Por eso dice, el mal persigue a los pecadores, mas la prosperidad sobreescogerá a los justos. Verso 22. Un buen hombre deja herencia a sus nietos, mas la riqueza de los pecadores es almacenada para los justos. ¿Qué les parece? Y mira lo que dice el verso 23. Estoy leyendo de la Biblia, del lenguaje original. Dice, los justos pasarán muchos años en riqueza, pero los injustos perecerán de repente. Eso está en su Biblia. Eso está en su Biblia. El problema es que habemos muchos ministros, o hay muchos ministros y maestros, que están enseñando lo que a ellos les enseñaron. ¿Quién se lo enseñó? Alguien que lo aprendió de alguien que se lo enseñó así, de alguien que se lo enseñó así, de alguien que se lo enseñó así. Es igual que la historia de la señora
que cocinaba pescado en un sartén pequeño. El sartén era pequeño y los peces eran grandes. Entonces, cada vez que cocinaba, la parte de la cola quedaba afuera. Entonces, por generación, siguieron cocinando los pescados así. Parecería como que era algo que le daba un sabor diferente al pescado. Pero es porque eso comenzó con la abuelita, porque no tenían la posición o la condición de comprar un sartén o una sartén, como se le dice, grande. Entonces, por eso cocinaba en uno pequeño. Hasta que alguien despertó y preguntó el por qué. Cuando le explicaron, entonces dijo, bueno, pero no, hay que seguir cocinando en un sartén pequeñito, porque podemos comprar un grande. Entonces ahora podían acomodar mejor el pez o el pescado. A veces nosotros aprendimos algo. Cuando yo me crié en el Evangelio, yo me crié porque me convertí joven, pero nos enseñaban que era pecado que una mujer usara pintalabios, que era pecado que se desrizara, que era pecado que usara desodorante, que si no tenía la falda que le llegara más abajo del tobillo, era una pecadora, y así sucesivamente. Pero yo analizaba que por qué no se podían no podían desrizarse, y yo veía las mujeres que tenían los cabellos que parecían brillos de lavar caldero, durísimos y granizados, y yo decía, pero como que algo no me cuadra. ¿Por qué las oprimen cuando los hombres usan su corbatica bonita y sus peinaditos, su afeitadita y su cosa? El problema es que el diablo siempre se la ha cogido con las mujeres y quiere destruir la mujer. La dureza de los ministros hacen que las mujeres no pueden aguantar más, y a veces tienen gente que se divorcian, que no deberían estar divorciados. Pero a veces el hombre es tan duro que lo que quiere es meter ley a la gente para que la gente, para que se sienta el peso de su autoridad. Ese es impío. Pues cuando vienen enseñándole a alguien esta cosa, es contrario a lo que yo estoy viendo en la palabra. Aquí está diciendo que Jehová de los ejércitos ama la prosperidad de sus siervos. Que el mal perseguirá a los pecadores. Esos son los que tienen que estar mal. Mas la prosperidad sobrecogerá a los justos. Si todavía después de esta clase usted tiene duda, entonces hay que orar por usted. Si hubiera alguien conmigo. Entonces dice aquí en el verso 22, que un buen hombre deja herencia a sus nietos. Mas la riqueza de los pecadores es almacenada para los justos. Claro, los justos son los que tienen que tener riqueza, tener prosperidad, no los impíos. Porque los impíos adoran al diablo, pero los justos adoran a Dios. Los justos pasarán muchos años en riqueza, pero los injustos perecerán de repente. Se muere de repente. Ahora, si usted va a Tercera de Juan, capítulo 2, verso 2. Tercera de Juan, verso 2. Escríbalo. Aquí vemos una carta que le escribe el apóstol a su amigo. Y en el verso 2 dice: querido amigo, estoy orando que todo prospere contigo. La palabra prosperidad no es pecado.
no es pecado. La prosperidad tampoco es mala, hermanos. Cuando usted ve a una gente de esa que viene con esa retalija rara, diciéndole que la prosperidad es mala, lo que está diciendo, le entrégale todo al Vaticano y a los sacerdotes para que lo disfruten, se lo beban de alcohol. Querido amigo, estoy orando que todo prospere contigo y estés en buena salud, igual como sé que estás prosperando en el Ruach, en el Espíritu. Pues me puse tan feliz cuando vinieron algunos hermanos y testificaron cuán lleno de fe estás en la verdad, puesto que continúas viviendo en ella. Si una persona es una persona de fe, también es una persona de abundancia. Porque la fe no tiene límite. Porque la fe es la fuerza más poderosa del universo. No tiene límite. Entonces aquí el apóstol está feliz por la noticia que recibe de su amigo. Ahora, nada produce más alegría que saber que mis hijitos están viviendo en la verdad. Eso es parte de lo que él le dice en el verso 4 a Gallo. Ahora, vaya a Josué, capítulo 1, verso 8. Cuando llegue a 70 versos, usted me avisa. Josué, capítulo 1, verso 8. Ahí se le está diciendo a Josué: estudia este libro de instrucciones continuamente, medita en él de día y de noche para estar seguro de obedecer todos los escritos en él. Solo entonces prosperarás y tendrás éxito en todo lo que hagas. Déjame leértelo. La versión judía. Josué capítulo 1, versos 7 al 9. Escucha lo que dice. Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá, la instrucción que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. Ustedes saben que Moisés va a morir. Agarra a Josué y comienza a instruirlo. Y lo que le dice, el Señor agarra lo que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelva de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Verso 8. Si guarda este libro de la Torá o de instrucción en tus labios y medita en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Verso 9. No te he ordenado, sé fuerte, sé valiente, así que no temas, no te desanimes, porque Yahweh, tu Elohim, Jehová tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Ahora, hay que entender que la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció, y ese verso se usa mucho y la gente habla mucho de ese verso. Dice: mi pueblo se pereció porque le faltó entendimiento. Ahora, cuando tú te preguntas cuál es el entendimiento que le faltó al pueblo, el entendimiento que le faltó al pueblo es seguir la Torá, es seguir la instrucción, es seguir la Biblia,
Yo estoy seguro que hay muchos pastores que nunca han leído la Biblia entera. Yo se lo aseguro. Pero hay otros que creemos que todos los años debemos de leer la Biblia. Porque todos los años lo que leemos se convierte de logos a rema. Ahora podemos entenderlo y decimos, pero he leído esto 40 veces. Pero hoy se revela algo, porque la palabra de Dios, señores, es espíritu, es ruach, es espíritu, es vida. Entonces, si nosotros queremos ser ministros, pastores, cristianos y no leemos el manual de prosperidad, ¿cómo es que vamos a poder ser prósperos? Yo tengo libros que solamente, mire, este librito solamente habla, los textos que hay aquí, no hay mucho, pero hay miles, solamente son promesas bíblicas. Promesas que están en la Biblia, pero que los cristianos no saben. La Biblia tiene miles y miles de promesas, pero la mayoría de los cristianos no saben. Por eso no saben dónde ir en un momento difícil. Entonces, la Biblia es clara. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 1 completo. Es un libro de canto de alabanza, los Salmos. ¿Okay? Y en hebreo se le dice Tehilim, canto de alabanza. Oiga lo que comienza diciendo el verso 1. Voy a leer los 5 versos. Dice: bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá, en el mandamiento, en la instrucción. Dice, su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche, en la instrucción, en los mandamientos instructivos, medita de día y de noche. Entonces el verso 3 dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan. Todo lo que hace prosperará. La prosperidad no tiene nada que ver con lo malo. La pobreza sí tiene que ver con Satanás, porque no fue la intención de Dios. Nunca será la intención de Dios que su pueblo esté en miseria. Jamás. Verso 4 dice, no es así, el perverso no así. ¿Ve? No así el perverso, no así. Es como paja que arrebata el viento, dispersa en la faz del mundo. Por esta razón el perverso no se levantará en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Verso 6 dice, porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. No lo justo, pero los perversos. ¿Okay? Otra vez, ahí no hay nada que se refiera a ley cuando habla de la Torá. Usted sabe que todo el mundo dice, la Torá es la ley, la ley. No. La Torá, cuando la Biblia habla de Torá, Biblia habla de instrucción. La ley, cuando se refiere a la Torá, la ley solamente se refiere a la ley de los hombres. Porque Dios nunca ha estado de acuerdo con que a los hombres se le aplique ley, sino mandamiento. Entonces, eso es lo que los pastores tenemos que aprender. No es ley, es instrucción. Instrucción. Amén. Así es que cuando nosotros
recibimos la revelación de la instrucción que nuestro papá, nuestro Abba, nuestro papacito o nuestro papito nos da, es solamente cuando podemos ser libres de todos esos pensamientos macabros que a nosotros nos enseñaron. Y todavía hay gente en 40, 50 años sometido a esa falsedad. Conmigo no va a marchar, porque yo sé quién soy en la palabra. Y lo insto también a saber quién es usted. Vamos a leer un par de versos más. Vaya a Proverbios capítulo 10, verso 22. Proverbios capítulo 10, verso 22. Dice así: los labios del justo conocen verdades sublimes, pero los necios mueren en la necesidad. Ahí no está hablando de ningún cristiano, los necios. Dice entonces el verso 22, la bendición de Yahweh está sobre la cabeza del justo. Lo enriquece y él no mezcla tristeza con ella. Eso es lo que dice el original. La bendición de Yahweh está sobre la cabeza del justo. Lo enriquece y él no mezcla tristeza con ella. Esa palabra, cuando habla de mezclar tristeza, la palabra inglesa de eso es la palabra toil, T-O-I-L, que quiere decir pasar trabajo sin resultado. Como Pedro, que pasó una noche entera pescando y no pescó, sin resultado. Ahora cuando viene Jesús y pronuncia una palabra, ya se terminó y ahora la bendición de Yahweh a través de Jesús cae sobre su cabeza e instantáneamente agarra una gran cantidad de peces y se convierte al Señor. Cuando vio el milagro, el poder de Dios, se convirtió. Apártate de mí que soy un pecador. Pedro no era cristiano. Entendamos. Otro verso que quiero que leamos es de Deuteronomio, capítulo 8, verso 17 al 19. Escríbalo y avíseme cuando llegue a todos los textos, porque con la Biblia, lo que pasa es que hay que leer la Biblia. Usted no puede tener la Biblia ahí y solamente estar escuchando opiniones de gente que nunca han leído la Biblia. A mí me salió alguien ayer, estando nadando, fui a mi clase de natación. Yo sé nadar, pero voy a la clase. Y él me dijo que las mujeres no podían ser pastoras. Y ahí mismo entramos en conversación. Porque la Biblia nos dice en parte que la mujer puede ser pastor. Y es un pastor de muchísimos años. Pero así ven miles de pastores en los Estados Unidos y en diferentes otros países, que la mujer no le puede ministrar al hombre. Pero Jesús dijo, no hay judío ni griego, no hay mujer ni varón, ahora somos todos uno. Entonces, por esa doctrina, los matrimonios se desbaratan, porque Dios llama a una mujer con un ministerio poderoso, que es aún más fuerte a veces que el ministerio de nosotros, los hombres. Y la queremos sentar para que no haga lo que Dios le está llamando. Y eso es parte de la injusticia de muchos norteamericanos con iglesias de miles y miles de gente, que tú nunca conoces a su esposa. Y lo que sucede es que cuando tú vienes a oír de la esposa, es porque cayó el individuo en fornicación por ahí, haciendo lo malo. Y ahí tú te das cuenta porque se explota un bombazo.
Y yo no me alegro de eso. Pero a veces Dios tiene que hacerlo porque si no esa persona puede irse al infierno. Entonces, Deuteronomio capítulo 8, versos 17-18. Dice, pensará para sí, mi propio poder y fuerza de mi propia mano me ha dado esta riqueza. Dice, no. Ustedes recordarán a Yahweh su Elohim, a Jehová su Dios, porque Él es quien les está dando el poder para adquirir las riquezas, para confirmar su pacto, el cual juró a sus padres, como está sucediendo hoy. La riqueza es un pacto que Dios juró a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que Él nos daría hoy. Entonces el verso 19 dice, si ustedes se olvidan de Yahweh su Elohim, siguen a otros dioses y los adoran, yo llamo al cielo y a la tierra de testigo hoy contra ustedes, que ustedes ciertamente perecerán. Pero oye eso, es si olvidamos a Yahweh. La pobreza y la miseria era cuando la gente se le quitaban la joya, la prenda, los zarcillos, las orejas, los brazaletes, aún en los pies. Era cuando pecaban contra Jehová. Ustedes encuentran eso en Ezequiel 16. Que dice, pasé yo otra vez junto a ti, aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entré en pacto contigo y fuiste mía. Hablándole Dios al pueblo de Israel. Y sigue diciéndole, te calcé de tejón, te vestí, puse brazalete en tu cuello, joyeres en tu nariz, y entré en pacto contigo y fuiste mía. Pero lo que puso a la hermosa en disciplina fue a coquetear a otros dioses con lo que Dios le había dado. Lo único que hace que un cristiano sea descalificado para ser fuerte, próspero en todo, es si está viviendo en pecado o está adorando a otros dioses. Es lo único. Así que, mis amadas hermanas y hermanos, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas de por qué ustedes han sido subyugados en el pasado. No puedo contestárselo. Quizás sea porque usted no ha leído la Biblia y no conoce usted la palabra suficientemente para saber que lo que usted le enseñaron fue falso. Pero aquí está este servidor para abrirle los ojos con la palabra, porque todo está ahí. Así que, mis amados y amadas, dice Proverbios 13:21 que el mal persigue a los pecadores, mas la prosperidad sobreescogerá a los justos. Oremos. Señor, te agradezco que quieras que mi familia y yo prosperemos y gocemos de salud, así mismo como nuestras almas prosperan porque somos tus hijos. Sabemos que al estudiar, seguir y obedecer tu palabra tendremos éxito en todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros es como un árbol plantado a la orilla del río que da buenos frutos en cada estación. También sabemos que nos das el poder para tener éxito en todo lo que nos has llamado a hacer. Confiamos en ti cuando prometes traernos las riquezas de los pecadores, porque sabemos que recibes placer, tienes placer con nosotros, tus siervos, cuando prosperamos. Sabemos que no nos negarás nada bueno y que tu bendición nos hace ricos, y nosotros los justos estamos expuestos para ser encausados de tu bendición.
y te alabamos por todo lo que estás haciendo en y a través de nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos porque tú eres muy bueno y para siempre eres misericordioso. Gracias por las riquezas. Gracias por sacarnos de la escasez. Gracias por abrir ventanas para que nosotros podamos ver tu misericordia. Y declaramos que este es un tiempo de misericordia, de abundancia, de gloria, de poder, en que tus hijos pasamos a ser cabezas. Aceptamos en esta noche tu prosperidad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mis amados y amadas, empiece a meditar en estos versículos. Pídale al Espíritu Santo que le revele su verdad y le muestre cómo esa verdad se aplica a cada área de su vida. Luego comience a confesarlo sobre usted y sobre su familia. Y nunca olvide que Dios ama la prosperidad de sus siervos. El Señor me les llene de paz, de alegría y de gozo, y me les dé riquezas, abra puertas, las propiedades que le hayan robado en el pasado a su generación es suya, y declaro que viene a usted, porque este es el tiempo de que el pueblo de Dios entienda que somos hijos de un Dios bueno. No es un villano, no es un malvado. Usted no es mejor que Dios. Y yo le aseguro que si usted tiene abundancia, usted no va a dejar a sus hijos en escasez. Ahora puede ser que su hijo ya sea mayor de edad y su hijo o su hija, aunque son dueños de todo, no sepan que son dueños de nada. Y pueden ellos estar en miseria por años y años y años sin saber que su mamá Lorena es rica, porque no indagan. Pero cuando usted recibe este conocimiento y sabe que usted es hijo de un Dios bueno, poderoso, amable, entonces ya usted tiene capacidad para la gobernabilidad. Les amo y les bendigo y declaro gloriosas cosas sobre ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Shalom.